Ojo chavales, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a 12 clubes pequeños que llegaron hasta los cuartos de final de la Champions League. Vamos para allá con este auténtico videazo. En la actual Champions League, el Bodo Glimt fue la gran sorpresa del torneo. Un equipo que ante todo pronóstico le ganó grandes de Europa, se instalaron hasta los octavos de final y se quedaron unos cuantos minutos de avanzar a cuartos de final. Tío. Sin embargo, en la historia de la Champions hubo equipos chicos que Bueno, y el Bodo Glimt ni siquiera es el equipo noruego que más lejos ha llegado en Champions, porque tenemos el caso del Rosenborg, que sí que llegó a los cuartos de final y lograron superar esa instancia. Así que en este video vamos a repasar 12 equipos chicos que sí, se metieron entre los 8 mejores de Europa. Vamos para allá con este videazo. Comenzamos con el Deportivo La Coruña, equipo que históricamente solía pelear el descenso en la Liga Española, pero a principios de los 2000 tuvieron su época dorada, ganaron por primera vez la Liga Española y eso les permitió jugar su primera Champions en la temporada 2000-2001, tuvieron una gran participación. Hermano, este hombre es Scaloni. Este tío es el seleccionador de Argentina. Jugó en el Deportivo de La Coruña y no me lo puedo creer, pero esto es real. Llegando hasta cuartos de final, donde cayeron con el Leeds United. ¿Os se parece? Hostia, ahora tengo la duda, déjenme por los comentarios si es él, por favor. Volvieron a Champions al año siguiente y nuevamente se metieron a cuartos, pero otra vez no pudieron avanzar, fueron eliminados por el Manchester United. Sin embargo, 2 años después, en 2004 sí que lograron una hazaña aún mayor, volvieron a Champions y en su grupo eliminaron al PSV y al AEK de Grecia, y solo quedaron por debajo del Mónaco. En octavos de final el Depor sorprendió y eliminó a la Juventus, clasificando a cuartos de final donde se enfrentaron al Milan. La ida la perdieron 4-1, pero para la vuelta lograron una de las remontadas más épicas, golearon 4-0 al Milan, clasificando a semifinales con global. ¡Qué locura de eliminatoria! Perdieron en la ida 4-1 y en Coruña remontaron metiéndolos un 4-0. Esto es real. Hostia, hay que reaccionar en algún momento hasta Champions del Depor, ¿eh? El 5-4, lastimosamente hasta ahí llegaron, con marcador global de 1-0, cayeron ante el Porto y el sueño de ganar. Hostia, qué barbaridad esto, lo que acaba de comentar aquí, ¿no? Esto fue la temporada donde la final de la Champions fue Porto contra Mónaco. Claro, si esta es la temporada, es que no escuché cuál era el número, cuál era el año de la temporada. Si esto fue el año que llegó a la final el Porto contra el Mónaco, el Deportivo en esa Champions League solamente perdió contra los dos finalistas. Contra el Oporto de Mourinho, que es el que salió campeón, y el Mónaco de, bueno, que tenía Morientes, que eliminó al Madrid y tal, ¿no? La Champions acabó, la época dorada del equipo también acabó y con los años descendieron a segunda división. ¡Qué leyenda! Nos vamos hasta la temporada 2007-2008 para repasar la histórica participación del Fenerbahçe de Turquía, uno de los más grandes de Turquía, pero que en Champions simplemente no destacaban, habiendo quedado eliminados en fase de grupos. Esto fue con Roberto Carlos, ¿no? En sus 5 participaciones anteriores, pero esto cambió en la 2007-2008 con jugadores como Diego Lugano, Roberto Carlos y Alex. El Fenerbahçe logró superar la fase de grupos, quedaron en segundo lugar debajo del Inter de Milán, pero arriba del PSV y del CSKA de Moscú. Su rival en octavos fue el Sevilla. Los turcos ganaron la ida 3-2, pero en la vuelta en el Sánchez Pizjuán todo se complicó. Sevilla le llegó a dar vuelta al marcador, lo ganaban 3-1, pero en los últimos minutos David empató el global y mandó el partido a los penales, donde el fallo de Dani Alves le dio al Fenerbahçe el pase a cuartos de final. Los turcos se metieron entre los 8 mejores de Europa y su rival fue el Chelsea. Fenerbahçe sorprendió en la ida y vencieron 2-1 a los Blues, estando cerca de las semifinales, pero en la vuelta bala que empató el global al minuto 4, cuando el partido se estaba acabando y la larga se veía cerca, apareció Frank Lampard para acabar con las ilusiones del Fenerbahçe, le dio la vuelta al marcador global y echó al equipo turco del torneo. Esa fue la penúltima partida. Vaya equipazo que tenía el Chelsea esa temporada también, ¿eh? La del Fenerbahçe en Champions, ya van para 20 años sin clasificarse. No me estés tocando los cojones que el Fenerbahçe detesta a Champions y no se ha vuelto a clasificar. Claro, es que yo en eso no he caído, ¿eh? Es verdad, el Fenerbahçe lleva casi 20 años sin meterse en Champions League. Bueno, muchos de ustedes saben lo que le pasó al Fenerbahçe hace poco, ¿no? Bueno, la de Fenerbahçe esta temporada, no sé si fue esta temporada o la anterior. Creo que fue la anterior, no sé exactamente cuándo fue que el Fenerbahçe tenía que clasificarse a la Champions League. Entonces, para la previa, el entrenador del Fenerbahçe en aquel momento era Mourinho. Creo que fue al inicio de esta temporada más, porque luego se fue al Benfica y todo este tema. Pues bueno, Mourinho jugó esta previa de la Champions y tal, y perdió, quedó eliminado el Fenerbahçe de la Champions League. ¿Qué es lo que pasa? Que el Benfica, el equipo que se cargó al Fenerbahçe en la previa de la Champions, meses después fichó a Mourinho. Y Mourinho hizo toda la Champions con el Benfica. Fue una puta barbaridad que te eliminen. Te coge el Benfica, te elimina y encima te quita el entrenador. El entrenador que ha perdido ese partido es el que se llevan.
Qué En puta esa misma locura edición eso, tú. hubo otro equipo que sorprendió y fue el Schalke 04, el eterno subcampeón alemán, ya ¡Oh! que nunca en su historia han podido ganar la Bundesliga, pero han sido subcampeones en 7 ocasiones. La 2007-2008 era apenas su cuarta participación en Champions. Aquí estaría ya este hombre Raúl. Claro, es que esta temporada yo creo que es antes de que Raúl se marchara al Schalke, ¿verdad? Este de aquí es al Team Top. Hostia, se parece así de perfil, no sé si es él, Su grupo fueron segundos, debajo del Chelsea y arriba del Rosenborg y del Valencia. En octavos eliminaron al Porto, pero para su mala suerte Este es Manuel Neuer. Este sí que es Manuel Neuer, ¿verdad? les tocó enfrentarse al Barcelona en barbaridad cuartos de y equipo, hasta ahí tú. llegaron. Con global de 2-0 fueron eliminados, pero si esa participación fue buena, la de la 2010-2011 fue mucho mejor. Volvieron a Champions. Aquí, esta fue la de Raúl con Manuel Neuer en la portería. Draxler, Huntelaar. Hostia, qué equipazo en verdad, Esta vez con un mejor equipo, donde destacaban Manuel Neuer, Iván Rakitic, La Foquita Farfán, Klajan Huntelaar y Raúl González. Fueron primer lugar de su grupo sobre el Olympique de Lyon, Benfica y Apoel Tel Aviv. En octavos jugaron ante el Valencia y con global de 4-2 el Schalke avanzó a cuartos de final. Su rival fue el campeón defensor Inter de Milán, pero a sorpresa de todos el equipo alemán vapuló el campeón de Europa. Le ganaron los dos partidos, global 7-3 que les permitió jugar semifinales de Champions por primera vez en su historia. 7-3 le metieron al campeón de la Champions del año anterior, El Schalke no pudo con el Manchester United, perdieron con global de 6-1, aún así fue una participación. Es que el United en esa época era una pisonadora, Era espectacular. El United llegó en 4 años a 3 finales de la Champions League, ¿verdad? Pasión para la historia, ya que en sus 4 participaciones posteriores no pudieron pasar de octavos. En los años 2000, el CSKA de Moscú se convirtió en un gigante del fútbol ruso. No solo eso, ganaron la Europa League en 2005, aunque en la Champions no podían superar la fase de grupos, o eso hasta la temporada 2009-2010, con jugadores como Alan Zagoev, Keisuke Honda y Igor Akinfeev, el que hasta el día de hoy es su portero, tuvieron su mejor participación en Champions. En grupos. Hermano, qué equipo más mítico, tío, este CSKA de Moscú, Los equipos rusos la verdad es que estaban guapos, Eran equipos top. El Zenit, el CSKA de Moscú. La verdad es que habían varios equipos rusos muy top. Yo no entiendo, tío, este tema de que no, Rusia se ha metido en guerra, los tenemos que echar de la Champions. ¿Por qué? En plan, ¿qué culpa tiene Igor Akinfev de que el Putin este esté loquísimo y esté haciendo una guerra con no sé quién? Sumaron 10 puntos, fueron segundo lugar del grupo B, arriba del Wolfsburgo y del Besiktas y solo debajo del Manchester United. En octavos se midieron al Sevilla. La ida en Luzhniki fue un partido parejo que terminó 1-1. La vuelta en Andalucía la comenzaron ganando con un gol de Nesid, luego lo empató Perotti, pero con un golazo del japonés Keisuke Honda, el CSKA se puso arriba en el global y el Sevilla ya no les pudo empatar. Así, el CSKA se metió por primera vez a cuartos de final y rompieron una racha de 14 años que tenían los equipos rusos sin meterse a cuartos. Su rival fue el Inter de Milán y aunque compitieron bien, no pudieron vencer al equipo que terminaría ganando esa Champions. Cayeron 2-0 en el global, quedando eliminados. El CSKA volvió a participar en 7 ediciones más de la Champions. En 6 de ellas quedaron eliminados en fase de grupos. Un chico que se metió entre los 8 mejores de Europa fue el Girondins de Bordeaux en la temporada 2009-2010. Esta era su cuarta participación desde el formato Champions League. En las 3 anteriores habían quedado eliminados en fase de grupos, pero esta vez hicieron una fase de grupos histórica. Les tocó en un grupo bastante complicado, pero vencieron al Bayern Múnich en Francia y en Alemania, y a la Juventus le ganaron en Francia y empataron en Italia. Los otros 2 partidos. Hostia, qué locura, ¡Qué locura de grupo! Se cargaron a la Juve y al Bayern. Fueron victorias ante el Maccabi Haifa. El Bordeaux terminó el grupo invicto y líder con 16 puntos. Para los octavos les tocó jugar ante el Olympiacos y el Bordeaux pasó sin muchos problemas. Ganaron 2-0 en Grecia y 2-1 en Francia, lo que les dio el boleto a cuartos de final. Hasta ese momento, el Bordeaux estaba haciendo un temporadón. De 8 partidos disputados, llevaban 7 victorias y un empate. En cuartos de final, su rival fue el Olympique de Lyon y el invicto terminó. Perdieron 3-1 en la cancha de Lyon y para... Sí, esta fue la temporada del Olympique de Lyon. Esto lo vimos hace poco en otro vídeo, A la vuelta se quedaron a un gol de poder remontar, ganaron 1-0 con gol de Chamac, pero el global de 3-2 los dejó eliminados. Esta fue la última vez que el Bordeaux jugó la Champions. El equipo dejó de ser protagonista en Francia, terminaron descendiendo y en la actualidad están hasta la cuarta división de Francia. Hace poco... Están en cuarta división francesa, no me toque los cojones. Esto es real. Se han ido hasta la cuarta división francesa, ¡qué locura! Con más de 15 años, el Shakhtar Donetsk se convirtió en un equipo de peligro en competencias europeas. Ganaron la Europa League. El Shakhtar Donetsk hubo una época, tío, que en Champions League era toca cojones, Al Madrid le llegaron a ganar en varias ocasiones, varias temporadas donde el Madrid pinchó contra esta gente. En 2009, en la 2010-2011 hicieron un temporadón en Champions con un plantel repleto de brasileños que pronto darían el salto a equipos top como William, Fernandinho, Douglas Costa y Luis Adriano. Fernandinho también por ahí. Además tienen otros grandes jugadores como el croata Darío Serna, el armenio Henrik Mkhitaryan, el boliviano Moreno Martins y el mítico defensa ucraniano Dmytro Chigrinsky. La 2010-2011 era su sexta participación en Champions. En las 5 anteriores no habían
pasado de fase de grupos, al Shakhtar le tocó en el grupo H y terminaron como líderes del grupo con 15 puntos, superando al Arsenal, al Sporting Braga y al Partizan de Belgrado. En los octavos de finales tocó la Roma. Muchos pensaban que la experiencia italiana pesaría, pero el Shakhtar dio una exhibición, ganaron 3-2 en el Olímpico de Roma y sentenciaron en Ucrania con un contundente 3-0. Sin embargo, en cuartos de final, su juego bonito se topó con el mejor equipo del mundo en ese momento, el Barcelona de Pep Guardiola. Perdieron. Es que tú aquí, ¿qué haces, tío? Es que tú aquí te toca en cuartos de final contra el Barça de Guardiola. ¿Qué cojones haces? Por muy bien que estés. 5-1 en el Camp Nou y 1-0 en el Donbass Arena, terminando así su participación. Si bien el Shakhtar una goleada de la hostia que le metieron, han vuelto a llegar hasta cuartos de final. Si hablamos de historias de la vida real que... Esto es una locura, tío. Que la Apoel se te acabe metiendo en cuartos de final de la Champions es una puta salvajada. Y también, pues bueno, lo mismo que les dije en el anterior puesto, ¿no? Te llegas hasta cuartos de final, te enfrentas contra el Barça de Guardiola, llegas hasta cuartos de final y te enfrentas contra el Madrid de Mourinho. Es que te vas a toda por culo, encima la temporada de los récords. Superaron la ficción. Tenemos que hablar de la Apoel de Chipre. En la temporada 2011-2012, este humilde equipo logró una hazaña que hasta el día de hoy parece imposible. Se convirtieron en el primer y único equipo chipriota en llegar hasta cuartos de final de la Champions. Su camino comenzó desde las rondas de clasificación, donde tuvieron que superar 3 fases previas para meterse a la fase de grupos. Quedaron encuadrados. Y a mí me encanta, tío, ver este tipo de equipos de clasificación, porque donde tú tuvieron dices, que superar coño, 3 fases previas para algún jugador destacaría en el mundo del fútbol. Es que miren la plantilla que me llevaban. No había ni un jugador conocido. ¿Sabes que tú dices, coño, cómo han hecho este hito histórico? Es que no tengo ni la más remota idea. Con este equipo, ¿cómo te metes a cuartos de final de Champions? Tercera la fase de grupos, quedaron encuadrados en un grupo con el Zenit de San Petersburgo, el Porto y el Shakhtar Donetsk, pero el La verdad, fase de grupo bastante sencillita. Apoel, bajo la dirección de Iván Jovanovic, sorprendió al mundo. Terminaron primeros de grupo. En octavos de final, su rival fue el Olympique de Lyon. Tras perder 1-0 en Francia, la vuelta en Chipre fue un partido vibrante. Un gol de Manduca empató el global 1-1 y llevó el partido hasta la tanda de penales. Ahí el Apoel fue más efectivo y logró la clasificación histórica a cuartos de final. Aunque parezca insólito, un equipo de Chipre se metió en el top 8 de Europa. Su rival en cuartos fue el Real Madrid de José Mourinho. La calidad del equipo blanco se impuso y el Chavales, miren este 11 de aquí, tío. Miren este 11 de aquí. Por cierto, que estoy tapando yo a Pepe. Estoy tapando a Pepe y a Casillas. ¡Qué locura! Casillas, Pepe, Ramos, Nuri Sahin seguramente lo más flojito porque nunca llegó a destacar en el Madrid. Sami Khedira, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mesut Özil. Tenemos por aquí a Fabio Coentrao, Álvaro Arbeloa e Higuaín. Y fíjate tú que el Madrid no estaba con todos sus efectivos. Te salió por ejemplo con Arbeloa, que tampoco es que fuera aquí la divina papaya. Te salió con Nuri Sahin. No estaba... Ah, sí, estaba Karim Benzema. Iba a decir que estaba Higuaín en vez de Benzema. Está Benzema por aquí. Pero no es el mejor equipo que te podía sacar el Madrid en aquella época tampoco, Falta Di María. Bueno, Di María no sé si estaba ahí en esta época, Hostia, ahora tengo dudas. La Apoel cayó con global de 8-2. A pesar de la eliminación, los chipriotas dejaron una huella imborrable en la historia de la Champions. Sí. Otro equipo chico que fue la sensación de toda Europa fue el Málaga de la temporada 2012-2013. Dirigidos por Manuel Pellegrini, los boquerones debutaban en la Champions League con una plantilla que mezclaba veteranía con juventud, con hombres como Isco Alarcón, Joaquín, Javier Saviola, Willy Caballero, Nacho Monreal, Roque Santa Cruz, Martín de Michelis, Julio Baptista y Diego Lugano. En el Hermano, no tiene ningún tipo de sentido el equipo que tenía el Málaga aquí, Era una auténtica salvajada. Pero es que es histórico, hermano. Esto es historia de la Champions League. Y encima, no solo es que se plantaran en cuartos de final de la Champions, es que se merecían meterse a las semifinales contra el Real Madrid, que en esa eliminatoria frente al Dortmund les tangaron el partido sin ningún tipo de sentido. Fechaje vencieron al Panathinaikos, ganándose su lugar en la fase de grupos. Ahí terminaron invictos y líderes con 12 puntos, superando al Milan, al Zenit y al Anderlecht. En octavos de final, la mística europea parecía estar de su lado. ¡Qué locura! Tras perder 1-0 en Portugal con el Porto, remontaron en casa con un golazo de Isco y otro de Roque Santa Cruz, metiéndose entre los 8 mejores en su primer intento. En cuartos de finales tocó el Borussia Dortmund de Klopp. Tras un 0-0 en la ida, la vuelta en el Signal Iduna Park fue una película de terror. El Málaga ganaba 2-1 al minuto 90 y tenía pie y medio en semifinales, pero en el tiempo de compensación ocurrió lo inexplicable. El Dortmund anotó 2 goles en apenas 2 minutos, el último en un claro fuera de lugar que el árbitro no vio, y le arrebató el sueño al Málaga con un global de 3-2. Si en esta época hubiera VAR, el Málaga hubiera llegado hasta semifinales de la Champions League esta temporada. Luego contra el Real Madrid, pues no se sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Jamás lo sabremos. Ese Euro-Málaga se quedó en la memoria de todos los futboleros. Tristemente nunca más volvieron a jugar Champions. Terminaron descendiendo a segunda y hasta cayeron a tercera. Tras haber sido subcampeones de la Bundesliga en 2015, este fue el Wolfsburgo
de la remontada de Cristiano, muchos se acordarán. El Wolfsburgo llegó a la Champions con un plantel para competir contra cualquiera, a pesar de haber perdido a su máxima estrella, Kevin De Bruyne, ese verano. Es verdad, esto lo vimos hace poco en un vídeo y yo les dije, estaba también Kevin De Bruyne por ahí, ¿no? No, justamente se acababa de marchar al Manchester City. Días antes de empezar la Champions se había marchado al City. Entonces, encima no tenían a su mejor jugador. El equipo dirigido por Dieter Hacking se reinventó con hombres como Julian Draxler, Ricardo Rodríguez, Iván Perisic, Luis Gustavo, Andrés Schürrle y Dante. Su primera participación fue en 2009 y quedaron eliminados en grupos. La 2015-2016 será su segunda participación y esta vez avanzaron como líder del grupo B, dejando fuera el Manchester United. ¿Qué habrá sido de Julian Draxler, tío? Ese pavo se marchó al PSG, estuvo un par de años ahí sin hacer absolutamente nada y desapareció del mapa. ¿Qué habrá sido de ese señor? En una última jornada dramática, los otros que quedaron por debajo en el grupo fueron el PSV y el CSKA de Moscú. En octavos de final no tuvieron piedad con el Gent de Bélgica, despachándolos con un global de 4-2. En cuartos de final se enfrentaron al Real Madrid de Zidane. Parecía una sentencia de muerte, pero en la ida, los Lobos ganaron 2-0, dejando al Madrid al borde del abismo. Sin embargo, en la vuelta en el Bernabéu apareció la mística de la Champions, una noche inspirada de Cristiano Ronaldo, quien anotó un hat-trick que le dio la vuelta al global 3-2. El Wolfsburgo... Qué animalada, tío, no sé si ustedes, los que sean madridistas y tal, opinarán lo mismo que yo, pero esto que hizo aquí Cristiano Ronaldo, de darle la vuelta él solo a la eliminatoria, que no fue ni la primera ni la última vez que lo había hecho en toda su carrera. Luego también lo hizo frente al Atlético de Madrid con la Juve, ¿no? Pero esto que hizo aquí Cristiano Ronaldo, yo no veo capaz a ningún futbolista de la plantilla actual del Real Madrid de replicarlo, de meter un hat-trick con el equipo perdiendo por 2 goles, es que no lo veo capaz. Bueno, lo más cercano fue el doblete de Rodrigo, ¿no? En 2 minutos, bueno, sí, lo podríamos catalogar, ¿no? Pero bueno, tan histórico como esto no lo vamos a volver a vivir, desgraciadamente, en la vida, ¿no? Lo más probable. Luego se quedó cerca de eliminar al Rey de Europa y meterse en unas semifinales impensadas. Desde entonces, el club entró en una crisis institucional y deportiva que lo alejó de los primeros planos. Solamente han vuelto a jugar la Champions una vez más. Después de dejar al mundo con la boca abierta al ganar la Premier League en 2016, el Leicester City... Hostia, pues yo recordaba esta temporada del Leicester, la siguiente a ganar el título de Liga, como muy lamentable, ¿no? En Champions. Quería demostrar que no eran un milagro de una sola temporada. En la 2016-2017 los Foxes debutaron en la Champions League. El equipo de Claudio Ranieri fue primer lugar del grupo G, por encima del Porto, el Copenhague y el Brujas, con un bloque bajo que los hizo famosos y un contragolpe letal comandado por Riyad Mahrez y Jamie Vardy. En octavos de final se toparon con el rey de la Europa League, el Sevilla. Tras perder 2-1 en España, parecía que hasta ahí llegaban. Para la vuelta en Inglaterra, Leicester ya no tenía a Claudio Ranieri, quien fue despedido, pero aún así ganaron 2-0 con goles de Morgan y Albrighton. Incluso Kasper Schmeichel se vistió de héroe, parando un penal decisivo que certificó el pase a cuartos de final. En la ronda de los 8 mejores, su rival fue el Atlético de Madrid. Fue un choque de estilos idénticos, dos equipos que preferían no tener el balón. Un polémico penal en la ida le dio la ventaja al Atleti, y aunque en la vuelta de Leicester accedió la portería de Oblak tras un gol de Vardy, el empate 1-1 y global 2-1 los dejó fuera. Robo histórico. Ahí, pero Leicester se fue con la frente en alto, siendo el último equipo inglés en pie. Bueno, esta temporada el Atlético de Madrid se acaba metiendo en la final de la Champions, ¿no? ¿O no es esta temporada? Que luego se enfrenta contra el Madrid, que tenemos toda la polémica esta, ¿no? Que luego gana el Madrid en penaltis con Juanfran el palo. Es esta temporada, ¿verdad? En esa edición del torneo fue la única participación de Leicester en Champions, equipo que actualmente está cerca de descender hasta la tercera división. En 2019, el Atalanta de Bérgamo logró clasificar por primera vez a la Champions. Fue un club que históricamente subía y bajaba en la Serie A, pero que bajo el mando de Gianpiero Gasperini se convirtió en la máquina de hacer goles. Sí, ahora se ha mantenido, ahora lleva ya varias temporadas en la élite, metiéndose alguna que otra Champions, muy bien, Es más entretenida de ver en todo el mundo. La Atalanta tenía jugadores como Duan Zapata, Robin Gosens, Josip Ilicic. Qué divertida era esta Atalanta, tío, con Ilicic, Mario Pasalic, Luis Muriel y el Papu Gómez. Su inicio en la Champions fue un desastre. Perdieron sus primeros 3 partidos de fase de grupos. Parecían eliminados, pero con un cierre heroico vencieron al Dinamo Zagreb y al Shakhtar, logrando una clasificación milagrosa como segundo del grupo C, solo debajo del Manchester City. En octavos de final eliminaron al Valencia. Los golearon 4-1 en la ida y 4-3 en la vuelta. La Atalanta se metió en cuartos de final en su primera participación en el torneo, pero entonces el mundo se detuvo por el COVID-19. Cuando la Champions se reanudó en una sede única en Lisboa, su rival fue el PSG de Neymar y Mbappé. La Atalanta estuvo a punto de dar el golpe del siglo. Lo ganaban 1-0 con gol de Pasalic, pero el cansancio y el peso de las estrellas parisinas pesaron más. En el 90 lo empató Marquinhos y en el 93 Choupo-Moting anotó el 2-1 definitivo. La Atalanta se quedó a segundos de una semifinal que hubiera sido legendaria para la ciudad de Bérgamo, y aunque ya son un habitual en Champions, no han vuelto a superar los octavos de final.
Finalmente terminamos con el RB Leipzig. En la temporada 2019-2020, con apenas 11 años de existencia como club, los Toros Rojos se colaron en la élite europea de la mano de un genio táctico, Julian Nagelsmann, quien se convirtió en el entrenador más joven de la historia en alcanzar unas semifinales de Champions con apenas 33 años. En su equipo tenía jugadores como Dayot Upamecano, Konrad Laimer y Timo Es que era un equipazo de la polla, tío, con Savitzer, Werner, Nkunku. Werner. Esta era su segunda participación. Terminaron líderes de su grupo por encima de Lyon, el Benfica y el Zenit, pasando octavos por primera vez. En octavos de final dieron un golpe sobre la mesa al borrar del mapa al entonces subcampeón el Tottenham con global de 4-0. Ya en los cuartos de final en Lisboa, en el formato partido único por la pandemia, se midieron al Atlético de Madrid. El Leipzig fue superior y con un gol agónico de Tyler Adams al minuto 88 vencieron 2-1 a los colchoneros. El equipo sin historia se metía entre los 4 mejores de Europa, pero su sueño terminó en semifinales ante el PSG, donde cayeron 3-0. Joder, esa temporada del PSG se puso las botas, se cargó a todos los equipos revelación. Leipzig ha jugado 5 ediciones más de Champions, pero no han vuelto ni siquiera a cuartos de final, ya ni hablar de semifinales. Eso es todo por el video de hoy. Muy buen videito, amigos. Ya saben que si les ha gustado pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra. Y nos vemos. Descansen por ahí.